Tiene la palabra el diputado Itaí Akman. Gracias, presidente. Bueno, los diputados que me precedieron la palabra, la verdad que explicaron muy bien por qué esta es una ley muy importante. Porque es una ley que refiere a una política muy importante, que es la integración sociourbana. En primer lugar, por algo que decía recién el diputado Arroyo. Nos estamos muy acostumbrados a hablar de la pobreza en términos de ingresos, que es una de las formas en las que se mide y que es de la forma en que hablamos de la pobreza casi siempre, acá, en los medios de comunicación y demás. Pero efectivamente la pobreza tiene distintas caras, ¿no? Tiene algunas caras que son más estructurales, que no se resuelven solamente con una cuestión de salarios o de ingresos. Incluso todos los estudios más serios vinculados a los problemas de la desigualdad, no en la Argentina, en el mundo, refieren a que es la propiedad, muchas veces, el acceso a la propiedad, la riqueza, la causa estructural de la desigualdad y de la pobreza. Más a veces incluso que la cuestión más coyuntural que tiene que ver con el nivel de ingresos y demás. Con lo cual, que estemos tratando una ley que tiene que ver con resolver un problema estructural de acceso a la vivienda y a la calidad de la vivienda de millones y millones de argentinos, efectivamente tiene que ver con empezar a resolver problemas estructurales de la pobreza. Y también es una ley muy importante porque nos tiene que hacer pensar sobre las capacidades que tiene el Estado para resolver esos problemas, ¿no? Muchas veces se dice la incapacidad que tiene el Estado para planificar políticas a largo plazo, que siempre estamos pensando en el corto plazo, es un discurso recurrente. Bueno, acá hay un ejemplo muy concreto. Cómo vamos recuperando las capacidades del Estado para poder ir resolviendo problemas estructurales. Capacidades que hay que resolver porque el Estado fue perdiendo, lo dijeron también otros diputados propinantes, en un proceso de muchas décadas, capacidades para planificar el desarrollo de nuestro país. Hay quienes piensan que frente a muchas veces deficiencias en las capacidades que tiene el Estado, en los servicios que brinda, lo que hay que hacer es eliminar esas capacidades, ¿no? Por las deficiencias y dejar que todo esté regido por la lógica espontánea del mercado, ¿no? Si nos rigiéramos por la espontaneidad del mercado, probablemente estaríamos viendo cómo se vivía en el siglo XIX todavía, o antes. Pero quienes creemos que el Estado es una herramienta fundamental para poder resolver, transformar la vida de las personas, lo que tenemos que hacer es pelear para que esas capacidades estatales se perfeccionen, para que las políticas sean eficientes. Y como en los últimos 50 años la mayor parte del tiempo se implementaron políticas que tendieron a podar las capacidades del Estado para intervenir y mejorar las condiciones de vida de la gente, y hemos podido recuperar pocas, bueno, por eso este tipo de políticas llama la atención, de cómo el Estado va recuperando la capacidad de planificar y resolver problemas estructurales de la Argentina. Bueno, capaz, a lo mejor, una de las claves de por qué estamos frente a un ejemplo donde el Estado pudo recuperar capacidad para planificar y resolver problemas estructurales de millones de personas tenga que ver con lo que se dijo acá, con el protagonismo de un montón de organizaciones, de movimientos sociales que fueron parte de la idea, del diseño de esta política. A lo mejor tenga que ver, a lo mejor sea una pista para imaginar en otras áreas cómo hacer políticas públicas que puedan transformar la vida de la gente. A lo mejor no es casualidad que el hecho de que una vecina de un barrio popular esté liderando esta política tenga que ver con la efectividad. Y con lo que antes dijo Fagioli, con que muchos de los que están acá, que hoy son funcionarios, antes que funcionarios son militantes. Militantes que viven o que sienten las necesidades de los habitantes, de los millones de argentinos y argentinas que viven en los barrios populares de nuestro país. Y eso puede ser la razón por la cual estamos pudiendo implementar esta política. Por eso yo quiero reivindicar esa militancia que paga un costo, porque siempre cuando los movimientos sociales, populares, la militancia visibiliza un problema, en este caso el problema de los barrios populares, sufre consecuencias. Se tienen que bancar que le digan planeros, se tienen que bancar que a su dirigente le digan que son gerentes de la pobreza. Es el costo a pagar. Y yo creo que todas estas personas que están acá
pagan ese costo con mucho orgullo porque saben que a cambio de eso están haciendo una política que le transforma la vida a millones de argentinos y argentinas. Y se bancan ese estigma de quienes les duele ver que se visibilicen esos problemas o que ven sus privilegios perjudicados por la visibilización de distintos problemas que requieren de que nosotros le demos una solución. Y quiero reivindicar también, además de la militancia, obviamente, algo que seguramente no vamos a estar todos de acuerdo acá, por algo no lo votamos por unanimidad, pero que fue clave en este proceso, que es, recién lo dijo el diputado Arroyo también, sin financiamiento esta política no se puede hacer. Bueno, todos y todas tenemos que saber que hubiera sido muy difícil llevar adelante todas las obras que se llevaron adelante durante estos 2 años y medio si no hubiéramos sancionado en esta Cámara el aporte extraordinario de las grandes fortunas que le destinó el 15% de esos fondos a la urbanización de barrios populares. A lo mejor en el futuro, cuando discutamos otras iniciativas que buscan financiar políticas públicas que garantizan derechos con mecanismos como el aporte a grandes fortunas u otros, a lo mejor lo podemos entender mejor. A lo mejor lo podemos ver de otra manera y ver cuál fue la utilidad de esa herramienta. Y por eso cierro diciendo que para que esto se transforme realmente en una política de largo plazo, que tenga continuidad, obviamente lo que nos falta, lamentablemente no está en la ley que vamos a sancionar hoy, es el financiamiento. Entonces, lo que quiero decir, presidente, es que es muy importante, hoy vamos a sancionar esta ley, vamos a modificar la ley, pero es muy importante que en el corto plazo, en esta Cámara, en el Congreso de la Nación, podamos discutir una política de financiamiento que garantice que la sociedad argentina, que el Estado argentino le va a destinar un porcentaje fijo de su presupuesto a la integración sociourbana para que en el plazo de una cantidad de años podamos garantizar que esa política pueda llegar a su fin y efectivamente ningún argentino, ninguna argentina viva en condiciones indignas sin plenos derechos en nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias.